Buenas noches, saludos cordiales, un fuerte abrazo desde la ciudad de Cuernavaca, en el estado de Morelos, en México, con un espacio más entre ICS, International Coaching Strategies, una empresa dedicada a la formación en desarrollo humano, y la prestigiosa Universidad San Isidro Labrador en Costa Rica, UISIL, con quienes nos enlazamos hoy a través de esta maravillosa herramienta que es la tecnología, en un espacio más de conversaciones generativas, buscando cumplir el propósito de hacer una devolución, generar una reflexión y también compartir aprendizaje a partir de la experiencia de destacados profesionales que se unen pues para hacer esta entrega. Es un gusto saludarlos y hasta Pérez Celedón en Costa Rica, a los profesores Rolando Navarro y Salomón Chávez, con quienes hoy vamos a compartir un tema que está ahí. El tema no acaba, llegó, lo valoramos, lo digerimos, pero sigue siendo un reto en cuanto a la educación virtual y todo lo que tiene que ver en contextos educativos, herramientas, tecnología, docentes, padres, en fin, hay muchísimo que hablar y para eso pues les doy la bienvenida, gracias por estar acá con nosotros y en esta hora con este espacio que compartimos junto con la prestigiosa UISIL. Buenas noches. Buenas noches, don Manuel. Muchísimas gracias. Mi nombre es Salomón Chávez Cascante. Soy profesor de matemática para el Ministerio de Educación Pública y también para la Universidad San Isidro Labrador. Un placer estar con ustedes acá para hablar de un tema súper interesante que la pandemia lo hizo avanzar rapidísimo, pero esto no es nada nuevo, ya data de hace más de 10 años, pero la pandemia hizo que creciera la educación virtual de manera súper rápida. Don Rolando. Buenas noches, ¿qué tal? Un gusto saludarlo, don Manuel, don Salomón Igualmente. y a todo el público que nos está siguiendo en este momento. Mi nombre es Rolando Navarro Rodríguez, soy igual profesor de matemática, laboro para el Ministerio de Educación Pública acá en Costa Rica y también laboro para la Universidad UISIL. Y pues sí, la pandemia, por así decirlo, no nos empujó, no nos adelantó un poquito, es que nos tiró un barranco de la virtualidad, sin darnos chances, sin darnos la oportunidad de asegurarnos de estar todos listos, ¿verdad? Es un empujón que nos tira a un vacío y que nos abre la oportunidad ya sea de caer hasta el fondo o de ir aprendiendo a volar en el camino y evitar tocar el suelo y aprendiendo a aletear, ¿verdad? Eh, el día de hoy tenemos Así es. Uh-huh. perdón, adelante. Adelante, adelante, adelante. Les decía que el día de hoy teníamos una selección de retos que nosotros visualizamos en la educación virtual y que hemos venido identificando con las diferentes participaciones que hemos tenido acá en el país y a nivel internacional, con eventos internacionales, con eventos de formación de docentes y por supuesto con el contacto que tenemos día a día con los estudiantes a nivel de colegio y a nivel universitario. Entonces, son solo 6 puntos que vamos a conversar y trataremos de hacerlo lo suficientemente breve para tener la oportunidad de cubrirlos todos. Y esos 6 Muy puntos bien. los vamos a basar, don Manuel, esos 6 puntos los vamos a Sí. basar en 3 ejes. Eje familia, eje educador y eje alumno, porque esa es la base fundamental de la educación. Y entonces, Uh-huh. en los 3 ejes vamos a tratar de conversar un poquito, más que todo dándole énfasis a la parte de los educadores, que realmente estamos muy preocupados con esto de la educación virtual y la educación híbrida que se está dando en todos los países latinoamericanos, al estudiante el reto y el reto a la familia, ¿verdad? Esos son los 3 ejes que vamos a tocar, esos 6 puntitos un poco de forma breve, porque el tema da para hablar horas. Así es. Pero bueno, ustedes lo dijeron, hay una realidad y esa realidad no solamente llegó a Costa Rica, esa realidad está presente en diferentes países de América Latina porque cuando hablamos de educación virtual, pues hablamos de una propuesta tecnológica, pero también hablamos de una preparación, hacer educación virtual, estábamos ahí o no estábamos ahí. La pandemia es el elemento detonante en esto, ¿verdad? Ahora, muchas de las cosas que nos están pasando a los seres humanos, pues la pandemia lo evidenció, no necesariamente la pandemia lo provocó,
¿verdad? Entonces, no nos lavábamos las manos cuando íbamos a un lugar con toda la seguridad que teníamos que tener, pero ahora sí lo hacemos. Entonces, no solamente la pandemia trajo el problema, sino que nos recordó que no estábamos haciendo las cosas bien. Antes de entrar a estos ejes y que se dividen entre familia, educación y los estudiantes, es muy interesante. A manera de diagnóstico, vamos a ver, ¿qué se está dando antes de la pandemia? Porque si nos damos cuenta, ahora hay un rezago tecnológico, hay falta de preparación en los docentes, no hay una propuesta curricular en la formación docente para asumir tema de la virtualidad, de la educación en línea, etcétera. ¿Cuál era el estatus antes de la pandemia? ¿Ya estábamos atrás o fue que la pandemia vino a revolver esto o aceleró que de forma que ya no es sostenible? Ok, bueno, estábamos casi prácticamente con la misma metodología de los años 70, 80, clases muy magistrales. Y realmente la educación virtual tiene más o menos introducida en los países latinoamericanos como 12 años, o sea que estaba en pañales porque no había querido arrancar, por ejemplo, y entonces estábamos muy basados en la clase, digamos, magistral y muy poco recurso tecnológico. Alguno que otro utilizaba recursos tecnológicos en la clase, como la computadora, el videoin, algunas applet, ¿verdad? Pero no era así como algo muy fuerte. La pandemia nos hizo, pues, avanzar, creo que 12 años más, o sea, el rezago de 12 años tuvimos que acumularlo en alrededor de 4 o 5 meses, ¿verdad? Cuando a los países latinoamericanos estábamos bastante rezagados en ese sentido, y por ejemplo, acá en Costa Rica el MEP no tenía una plataforma virtual autorizada. O sea, tuvo que implementar una plataforma virtual en menos de 4 meses, ponerse con Teams, ponerse con Zoom, ¿verdad? Al principio era WhatsApp por todos lados, todo el mundo decía, estoy volviéndome loco, pero realmente esos 4 meses fueron fundamentales. Ahí es donde se vio la garra de que realmente quién es docente y quién no es docente, ¿verdad? Y es ahí donde empezó a decir, ok, el docente que realmente está preparado, que sabe la materia y que quiere impartir lecciones, ahí se implementó y se acomodó para dar ese rezago que teníamos casi de 12 años, ¿verdad? Yolo, no sé si quieres aportar. Muy bien, entonces estamos hablando de unos 12 años de rezago que vienen y se evidencian con la pandemia y nos descubren diciendo no teníamos formación docente, porque el tema quizás no sea solamente un tema de voluntad o de intención, puede ser un tema de herramientas, es lo mismo que cuando utilizamos Excel, que sabemos que existe, pero si lo aprendemos con profundidad, podríamos llegar a tener mejores resultados. Entonces lo vamos dejando, pero no había una urgencia. Ahora bien, llega la pandemia. ¿Qué sucede? ¿Qué se encuentra? Ustedes hoy hablan de 6 retos con brechas que vamos a enlazar con una trilogía entre familia, educador y alumnos. ¿Cómo empezamos con esos 6 puntos? Y ahí los vamos a ir comentando. Ok, vamos a ver. Aportando también a lo que decía Salomón, ese rezago es, por así decirlo, disparejo, porque hay instituciones que por sus características especiales, digamos, acceso a recursos, no sé, liderazgo o por el tamaño de la institución, sí habían empezado a implementar ya las plataformas, sí habían empezado a pensar, sí habían empezado a trabajar en esa virtualidad. Y de hecho, hay redes a nivel de Latinoamérica de capacitaciones virtuales en las cuales los mismos docentes ingresan por motivación propia y se van, digamos, preparando para esta situación, pero no somos todos, ¿verdad? No son los más bien son los menos, los que están preparados, los que estaban anuentes a este salto. Ahora, el problema acá no es solamente tener que implementarlo rápidamente, sino que hay una serie de factores que no estaban en la palestra, no estaban identificados. Entonces, cuando decidimos que vamos a implementar una plataforma a nivel nacional, nuestros estudiantes ni siquiera cuentan con un correo electrónico. Y rápidamente el Ministerio de Educación Pública invierte y tenemos ahora un correo electrónico y nos topamos con la sorpresa de que los estudiantes no saben usar un correo electrónico.
Y de repente entonces decimos, bueno, contactemos a los papás para que ellos los ayuden, los pongan al hilo, los empujen un poquito. Y nos damos cuenta que los papás tampoco saben usar un correo electrónico, no saben usar una plataforma virtual, no saben. Entonces, es una serie, es como una caja de Pandora, donde, Ujú. donde destapamos y seguimos sacando más Salen sorpresas y los más brillos sorpresas. ahí. Sí, Ahora, sí, sí. tengo una consulta, perdón. ¿Cómo se enlaza esto con la propuesta formativa en el área de informática? Hace muchos años, trabajando en un colegio en Costa Rica, era un tema como muy, había mucho recelo en el tema de la informática. ¿Por qué? Dando clases de idioma, yo quería que hiciéramos algunas prácticas en el área de informática y me decían, no se puede, está reservado, ese es un lugar inaccesible. Entonces no había forma de vincular el tema de idioma con la informática. Imagínense con toda la riqueza que hay en recursos a nivel tecnológico para una práctica de un idioma. ¿Qué estaba pasando con la informática si un estudiante no sabía cómo tener un correo electrónico? ¿Por dónde estaba eso? ¿Se unió ya la informática a apoyar estas estrategias? Adelante, Salomón, usted está más empapado del tema, digamos, a nivel de propuestas web. Entonces, Ok, adelante. no estaba tan empapado, o sea, no estaba tan enlazado, porque nos dimos cuenta que un muchacho sabe abrir una red social X y que tiene que hacer un correo, pero lo hace nada más para esa red social, pero no lo utilizó nunca. Y entonces nos dimos cuenta que saben usar una red social, que por ejemplo saben mandar un mensaje por privado de la red social, pero no, o por otra red, pero no saben mandar un mensaje por una plataforma educativa. Y entonces nos dimos cuenta que aquí el estudiante creíamos que sabían usar la computadora, creíamos que sabían usar WhatsApp, que sabían usar Facebook, pero realmente nos dimos cuenta que no. Y entonces es ahí donde usted lo acotó muy bien. Hay un gran rezago porque se estaba enseñando paquetes informáticos, pero no educación para la vida. Y eso es lo que ahorita sí se está dando. O sea, que ahorita la educación virtual hizo que todos esos paquetes sean con un fin, con un sentido. O sea, se tuvo que hacer una reforma completa a los programas de estudio y que los mismos docentes de informática, ok, digan, ok, yo tengo que enseñarle a hacer un correo, yo tengo que enseñarle a mandar un correo, tengo que mandarlo a hacer una imagen, ¿verdad? Pues no solo en la enseñanza de un idioma, que es riquísimo para, por ejemplo, en la conversacional, en la parte visual, en la parte auditiva, sino en Ujú. otras materias como, por ejemplo, química, física, la misma matemática, ¿verdad? O sea, aplicar el recurso tecnológico estaba muy rezagado para aquellos que sabían utilizar muy bien la calculadora o aquellos que sabían utilizar muy bien GeoGebra o aquellos que sabían utilizar muy bien un software educativo. Ujú. Ahora no, ahora tenemos que ponerle el pecho a las balas en los educadores y decir, ok, yo tengo que aprenderlo a usar. ¿Okay? Y Claro. como decía Rolando, muy pocos sabían utilizar un recurso, muy pocos docentes, ¿verdad? Y muy pocas plataformas virtuales. Tal vez en América Latina podrían haber unas 5 o 6 plataformas virtuales antes de la pandemia. Ahora prácticamente todas las universidades la tienen, gracias a Dios, ¿verdad? Claro, y es que es un tema no solamente de saber usarla, sino de crear cultura de uso y de también sustituir procesos presenciales por procesos digitales, virtuales, en línea, que hay también algo que vamos a aclarar ahora, qué es en línea y qué es virtual, porque hay confusión todavía en el ambiente a veces con la gente, si estoy llevando educación en línea, estoy llevando educación virtual, qué es sincrónico, qué es asincrónico, qué uso se le está dando a las plataformas para explotar la cantidad de recursos que tienen muchas de ellas y que compensan muy bien el proceso de aprendizaje, donde incluso desde una perspectiva más humanista, deleguen el estudiante ciertos niveles de responsabilidad para que entre en un horario más adecuado, para que no esté, digamos, tan estrictamente ligado a un horario, aunque en jóvenes más, personas más jóvenes, pues hay una cuestión de hábitos ahí, ¿verdad? Generalmente se logra más con personas que tengan mayor compromiso. Pero bueno, podemos ir a los retos y a estas brechas, Claro, Fer. señores. Antes de empezar con los retos, ahora que mencionabas lo de las políticas educativas, yo recuerdo que el colegio de donde yo salí hace ya unos cuantos años, este, Muchos.
El colegio pertenecía a un proyecto del Ministerio de Educación Pública donde el colegio recibió computadoras, recibió pantallas inteligentes y recibió equipo. Y yo me gradué del colegio y nunca lo usé, porque estaba reservado para los de informática. Entonces nunca podíamos entrar al laboratorio si no tenías clases de informática. Y la situación, pues, tal vez ha mejorado, pero no está a la perfección. Nosotros, yo, en la institución donde trabajo, tenemos varios laboratorios y de hecho formamos parte del proyecto de innovación educativa. Tenemos una compañera dedicada a innovación educativa y ella pues nos brinda soporte a los docentes para que integremos esa tecnología a las clases, pero tenemos una contra 60 otros docentes. Entonces, si yo quiero llevar uno de mis grupos, tengo que agendarlo y esperar a ver si nada pasa en ese día, ¿verdad? Porque yo puedo programarlo y este día llevo mi clase programada para que sea un poco más dinámica con la implementación de la tecnología, incluso estando dentro del colegio. Y si algo sucedió en Claro. ese colegio, se me fue la oportunidad de oro. Ujú. Entonces, en cuanto a las políticas ministeriales, pues sí existen. Que nos alcance la cobija a todos, no estoy Claro. seguro. Entonces, Mm. ahí es donde inician estas brechas, de hecho. Claro, lo cierto del caso, perdón, es que se evidenció de forma más clara una necesidad real que implica desarrollo, que implica crecimiento, que implica avance, porque incluso no podríamos decir que alguien es responsable. El sistema como tal venía con esa dinámica y ahora sale esto. Y bueno, una inquietud nada más antes de irnos y no atrasarlos más con las 6 propuestas. Recuerdo la Fundación Omar Dengo, jugó un papel importante en algún momento con toda la parte de informática, está vinculada al Estado. ¿Está todavía y qué papel está jugando en esto? Sí, todavía está vinculada a la educación costarricense, incluso en el MEP, pero incluso ve el rezago que hubo, por ejemplo, en el mismo MEP Costa Rica, que hubo un colegio, que hay un colegio que se llama Colegio Nacional Virtual Marco Tulio Ujú. Salazar, y que por cierto ahorita está en un proceso de cierre, políticas del MEP, ¿verdad? Que en 10 años el MEP no le implementó una plataforma educativa, o sea, nunca le implementó una plataforma. Vea el rezago que había. Y en cuestión de 4 meses sí se pudo poner una plataforma. O sea, a veces es querer, a veces es inversión o a veces es falta de interés a nivel político o a nivel educativo, ¿verdad? O sea, dependiendo de la visión de los que están. Y ahora, por ejemplo, de la política es cerrarlo, más bien. Bueno, quizás tal vez no es el momento, pero en otro ¿No? momento podríamos pensar qué Claro. sucede con cerrar un colegio que está basado en temas de tecnología en el momento en que la tecnología se hace más presente y más compromete su uso en los procesos educativos. Adelante, señores, ¿con quién empezamos? Con don Rolando, Rolando. las propuestas. Ok, bueno, el primer reto que nosotros encontramos o identificamos son las brechas, precisamente, que las brechas de acceso a la al entorno digital. Y no solamente una brecha de acceso a un equipo o una brecha de acceso a conectividad, que muchos estudiantes Ujú. tienen y también docentes, porque para nadie es un secreto que hay docentes que no tienen la mejor computadora o su computadora no cuenta con las características necesarias para implementar la plataforma Teams y dar clases virtuales. Sino que también tenemos una brecha de conocimientos por parte de los estudiantes, sus familiares y de los Ujú. docentes, Ujú. porque como bien dijimos anteriormente, no todos estábamos listos para dar ese salto a la virtualidad, no todos estábamos listos para dejar el pizarrón físico y pasar a uno digital. Y ahora con tantos que hay en el mercado y que usted puede utilizar gratuitamente, Muchos. otros son de pago, demasiados. ¿Cómo me doy cuenta cuál es el mejor? Intentando con cada uno, probándolos. ¿Y en qué momento? Pues ve a ver, usted invierta su tiempo para prepararse porque esto está urgiendo y esto es Ujú. para ayer, por así decirlo. Ujú. Entonces, decíamos que los chicos a nivel de secundaria son nativos digitales, deberían estar en todas, deberían estar listos para la implementación de la educación virtual. Y nos damos cuenta entonces que hay una brecha de conocimiento en cuanto a herramientas educativas. En cuanto a redes sociales, probablemente nos lleven años luz, ¿verdad? Nosotros que apenas usamos, todavía batallamos con Facebook y estas cosas y transmisiones por YouTube y ya ellos están en otras redes. Y nosotros
como docentes estamos, digamos, en la obligación de empezar a perseguirlos, ¿verdad? Porque si no les logro llegar a través de la plataforma Teams, tengo que hacerlo a través de WhatsApp, o a través de videos en YouTube, a través de ahora TikToks, lo que sea necesario, o sea, la herramienta que esté de moda, esa es a la que tenemos que nosotros estar migrando. Entonces ahí hay una brecha digital y una necesidad de adaptación que no todos poseemos. Perdón, y vea qué interesante, el tema es, asumíamos que eran nativos digitales. Claro, nativos digitales para entrar a una red, pero hay un componente educativo y formativo en cómo utilizar adecuadamente la tecnología. Quiere decir que por más que hayan nacido con el chip, como se decía, no se estaba dando un proceso formativo. Rebota esto en una temática de la educación primaria donde ya se estaba manejando el tema informático y tiene como un rezago también. Sí, claro. Claro que sí, porque realmente incluso los mismos docentes tuvimos que buscar la etiqueta en el momento que teníamos que hacerle un mensaje al estudiante. Por ejemplo, ¿quién no escribió un mensaje y en lugar de escribir qué, nada más ponía la letra Q, ¿verdad? Y entonces ya Claro. eso mismo en la educación virtual se tuvo que ir corrigiendo, porque es parte de la etiqueta de la educación. O sea, si en el educador se come la V en un mensaje que le está poniendo a sus estudiantes, el estudiante lo va a hacer también. ¿Ok? Y entonces inclusive en el momento de saludarlos, ingresar a la llamada, decirles cómo están, presentarlos, consultarles las dudas, etcétera, eso pues realmente entra dentro del proceso de, bueno, digitalmente sabíamos usar los componentes, sabemos comunicarnos, ¿verdad? Realmente eso es un gran reto que la pandemia nos hizo y la educación virtual nos hizo, ok, devolvernos a escribir correctamente. Muy También. bien. Adelante, ya hablamos del primero, ¿no? Del Del tema de primero. los equipos. Sí, Claro. Salomón, no sé si abordas vos el de los roles y las responsabilidades. Y ahí abonado, claro, a lo que acaba de decir Rolando, ahí abonado la responsabilidad que tiene el docente, la responsabilidad que tiene el padre de familia y la responsabilidad que tiene el alumno. Yo digo que la responsabilidad está, mi criterio personal, un 30% del docente en la educación virtual. Subir muy correctamente la clase, que todo aparezca muy bien en la plataforma, planearla correctamente. El planeamiento de una lección virtual no es igual al planeamiento de una lección presencial y menos magistral, porque usted en una lección virtual en 45 minutos, si usted nada más se pone a... ¿verdad? El estudiante se aburre y hasta se duerme. ¿Ok? Entonces, hasta los tonos de voz, ir cambiando tonos de voz, bajando los tonos de voz, subiendo los tonos de voz, hacer mímica dentro de la misma lección, cambia. Entonces, yo digo que dentro de una lección virtual, 30% de responsabilidad del docente. Ahora, sumémosle a ese 30%, un 40% de responsabilidad del estudiante. Conectarse, hacer las guías, descargar los elementos, repasar. Es una educación prácticamente solito. Es una educación a distancia. Y el porcentaje final, el otro 30%, es de los padres de familia. El acompañamiento, porque antes lo dejaban todo en el docente. Se iban los muchachos de 7 de la mañana a 4:30 de la tarde y prácticamente todo ese día estaban con el docente. Entonces el docente era como el papá, ¿verdad? Claro. Y ahora pasan prácticamente en la casa. Y entonces ese acompañamiento de los padres de familia es muy importante, sentarse con el estudiante y hacer esas guías de trabajo autónomo, hacer los trabajos que tienen y la responsabilidad incluso de buscar videos, de buscar material para que se puedan mejorar los contenidos. Entonces hay una responsabilidad muy equitativa, ¿verdad? El docente como eje principal y mediador de la educación, tiene que planear muy bien y saber muy bien hacia dónde quiere llevar
a los estudiantes. Y el reto fundamental es saber si lo va a lograr, porque a veces la ambición del docente cree que porque como es conocedor de la materia, ¿verdad?, va a llegar hacia una distancia X de conocimiento del estudiante y realmente a puro video no se llega. Entonces hay que interactuar, hay que mejorar la comunicación, hay que darles folletos bien hechos, hay que darles lecturas que le abran el conocimiento, hay que darles formación y hay que darle acompañamiento, ¿verdad? Y es importantísimo la mediación pedagógica con los educandos. 40 minutos de mediación pedagógica fuerte, pero que a la vez el estudiante comprenda lo que el docente está diciendo. Ahora, ustedes están planteando un tema, 30 el docente, 40 el estudiante y 30 el padre de familia. Si tuviéramos aquí a unos cuantos padres de familia, estuvieran probablemente devolviéndoles a ustedes la pelota con una responsabilidad más allá por muchas razones, empezando rutinas, dinámicas. Yo no soy docente, dicen algunos. Ahora resulta que yo soy el profesor de mi hijo y además de eso tengo todas las gestiones y la disciplina y las tareas y yo de esto no sé nada. El hecho de estar confinado con el padre de familia en un 100% involucra eso, que se le puede pasar al padre de familia 30%, pero en función de la ausencia de algunas competencias para poder dirigir procesos de enseñanza virtual. ¿Han tenido que ustedes absorber parte de ese porcentaje de los padres porque no ven resultados? Pensaría que hay padres de familia muy comprometidos, pero si pensamos en roles del hogar, en roles de trabajo, más el rol docente con un 30%, vamos a ver, yo tendría mis dudas de qué tanto van a lograr los padres de familia ese 30%. ¿Cuál ha sido la experiencia? Este rol que Salomón está asignando del 30% de responsabilidad al padre no implica, hasta donde yo lo entiendo, no implica que el papá tenga que dar las clases. Implica que supervise, que dé seguimiento de que ya lo hizo, estás ahí pendiente. Estás conectado, porque si yo estoy en mi casa y mi hija tiene clases virtuales, yo no me meto a su clase virtual. Yo lo que me aseguro es que ella se meta y que esté en la clase virtual poniendo atención. Como papá, yo creo que yo puedo hacerlo y no implica que yo necesite un conocimiento especial de matemáticas, de ciencias, de español, de ¿No estará muy alta la cuota en 30? Salomón. No se podrá delegar más bien más actividades asincrónicas que comprometan al estudiante que sean atractivas para que desarrolle más las habilidades y se identifique con plataformas en función de que el padre de familia solamente vigile, porque las quejas de los padres algunas veces son, pues ahora me toca ayudar y hacer un montón de cosas y me convertí en maestro y no estudié para eso, dicen. Y es que bueno, precisamente, no sé. el parte de lo que decía Salomón antes es, yo como docente tengo la responsabilidad de planear mi clase de manera que el estudiante la pueda ir ejecutando. Si yo solamente copio y pego lo que yo antes hacía magistralmente, ahora lo meto en un PDF y se lo envío, ahí yo no estoy cumpliendo ni siquiera con mi parte, ¿verdad? Como docente. Y entonces eso sobrecarga al padre, porque a él tiene que asumir la responsabilidad de venir a leer los documentos y explicárselos a su hijo. Pero hasta donde yo lo veo, si yo cumplo como docente con la elaboración adecuada de las situaciones de aprendizaje y las unidades didácticas que utilice, las GTA que aplicamos acá en Costa Rica, si yo planeo bien eso, no debería recargarse sobre el padre esa función de enseñar, por así decirlo, sino más bien de supervisar. Y yo creo que parte de ese recargo que tienen los familiares se debe a que el docente, al estudiante, también cede de su porcentaje, su cuota de responsabilidad y se lo pone entonces a papá. Entonces papá ya no carga el 30 que decía Salomón, sino ahora carga como 40, 50. Entonces ahí todavía nos queman vivos un poco más, ¿verdad? Le atizan más el fuego para quemarnos por completo, porque de ahí él es el que está ganando y yo estoy aquí comiéndome las broncas de enseñarle a mi hijo, pero en realidad ahí el detalle está en eso. En realidad yo creo que la distribución que acaba de sugerir Salomón tiende a, digamos, dividir equitativamente sería 33% o 33 un poquito, ¿verdad? Para ser estrictos. Y estamos quitando un poquito a los padres y un poquito a los docentes para recargarlos sobre el estudiante, que debería ser
un poco más activo, un poco más proactivo, cambiar ese rol que él tenía en las clases de irse a sentar y escuchar la clase nada más. Pero yo creo que ahí también nosotros podríamos estar pecando de no considerar la madurez que tienen los estudiantes y de la capacidad que tengan entonces de asumir ese rol. Entonces lo van delegando y obviamente sobrecae sobre la siguiente figura que es el por cercanía física le tocó a papá o a mamá. Ujú. Y ahí es donde surgen los inconvenientes con la distribución. Muy Sí, y bien. es que, don Manuel, y es que, bueno, yo dije la teoría, pero realmente lo que está pasando es que un 50% tiene la responsabilidad del docente, un 40% tiene la responsabilidad del padre y un 10% tiene la responsabilidad del alumno. Así Y es. eso es lo que está pasando. Claro. Ahora, han visto con porcentajes, ustedes que son de números, 33.33 y todas estas cosas, ¿han visto impactado el proceso de aprendizaje en cuanto a resultados de rendimiento? ¿En qué medida? ¿Cuánto se ha impactado con respecto a antes de la pandemia? Yo creo que el impacto aquí ha sido, el, 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 el impacto ha sido, bueno, sobre las notas se puede medir muy fácil. Las notas se fueron al techo el año pasado, al menos en secundaria, en primaria, las notas se fueron al cielo, pero eso se debe a problemas de evaluación. El aprendizaje apenas lo estamos midiendo y con el retorno a la presencialidad, yo podría decirle que los grupos de 10º año que yo he atendido no pasaron por noveno, no pasaron por noveno, no hay aprendizaje. O sea, son contados los Perdón, claro, estudiantes ya que... estamos recibiendo el impacto de todo el año anterior. Es que no me ubicaba en Correcto, el contexto de 2021, con un año tan quebrado. correcto. Claro, claro, claro. Entonces ya Imagínense, no llegamos pasaron al, por noveno. no pasa, Yo- bueno, y eso son los que yo tengo, ¿verdad? Y yo sé que puedo rescatar algunos. Y digo, este muchacho hizo todas sus GTA. Y yo cuando me presenté con los grupos les pregunté abiertamente, y yo no estoy aquí para juzgar a nadie. ¿Usted hizo sus guías? ¿O a usted le pasaron sus guías? Porque yo, primero, no te voy a juzgar. Lo que yo necesito es determinar a dónde tengo que empezar. Porque en este caso, en 2021, el plan del ministerio es cúmplame el programa que yo le tengo fijo, completo, y trate de tapar los huequitos que quedaron. El detalle es que yo necesito primero darme cuenta de cuán grande es ese vacío. ¿Cuál es el hoyo inmenso que quedó del noveno, Sí, no? Para del tratar de ver 9, cómo hace con el otro, y ahí sigue la exacto. cadena para llegar a la universidad, y probablemente que los profesores de universidad tengan que llegar a todas estas partes elementales para nivelar y que se extienda el tema universitario un año y, más. y Y es que toda la vida, por eso las universidades están desarrollando planes remediales para nivelar estudiantes que están ingresando sin Mm. la formación necesaria. Claro, y es, perdón, Salomón. sí, y es que toda la vida nosotros los docentes le hemos echado la pelota al de abajo. Por ejemplo, el de secundaria siempre le echó la pelota, la culpa es del de primaria, el de primaria, el de materno, y el de los de la universidad le echamos la culpa al de secundaria. Pero usted no se nos adelantó en un punto, en el punto 5 cuando hablamos de la evaluación, y es uno de los grandes retos que tiene la educación virtual, porque realmente la educación virtual, el gran talón de Aquiles que tiene en este momento la educación virtual es esa, la evaluación, saber evaluar, Ujú. porque estábamos tan acostumbrados al examen que la educación virtual ya no nos sirve para un examen. La educación virtual nos sirve para la investigación, ya no es Proyecto. proyectos, exacto, porque si usted da una clase virtual para rendir un examen, su estudiante tiene todo a la mano. Vea, por más de que usted me tenga aquí con la cámara encendida, yo tengo el celular en mi mano. Y yo puedo estar observando cualquier cosa y mandándole mensajes. Eso es incontrolable. La educación virtual no puede ser para un examen, no puede ser para un quiz. La educación virtual es de investigación pura y de brindar conocimiento. Y ojo, ¿qué medio tecnológico utiliza la educación virtual? Y para empezar con lo que es evaluación, un medio tecnológico que sirve para la comunicación, ¿cierto? Porque cuando empezamos, por ejemplo, en una lección Zoom, Zoom lo usamos para la comunicación.
Una plataforma como esta, en la que estamos hablando hoy, es una plataforma para la comunicación. Entonces, la educación virtual y la educación actual es razonar, pero a la vez comunicar. ¿Okay? Claro. Y el problema más grande que estamos haciendo es que no los estamos enseñando ni a razonar y mucho menos a comunicar. Porque para que usted tenga aprendizaje, tuvo que haber razonado y luego tiene que aprender a comunicar lo aprendido. Y Claro. es ahí el gran talón de Aquiles que está teniendo en este momento la educación. Ahora, vamos por el tercero o cuarto. Ustedes me guían porque quiero cubrir los 6, pero tengo una inquietud en este intermedio. ¿Por dónde vamos, señores? Íbamos por el tercero, pero ya saltamos al quinto, entonces Al ahí quinto. podemos Ya devolvernos, nos no hay ganamos problema. uno y el orden de los factores. Falta el producto. Muy bien. Es que ustedes tocaron un punto interesante. Vamos a ver. Yo he hablado en otros espacios del tema de la educación virtual también como reto, porque es un tema que no acaba, es muy rico en tema incluso de explotar lo que tiene una plataforma, ventajas, bondades, que si es virtual, que si es en línea, porque les decía que los educadores todavía tenemos algunas dudas, porque, yo doy clases virtuales, pero en realidad lo que hace es encender una plataforma, se comunica como si estuviera en el colegio y cree que es virtual, sería en línea, por lo que ya comprendí, porque la parte virtual tiene otros componentes donde está la parte asincrónica y se dejan algunas tareas. Ahora, ustedes tocaron un punto interesante, el de universidad le pasaba la pelota al de secundaria, el de secundaria al de primaria, y viví eso en algún momento en la universidad. Ahora lo bueno de todo esto es que se pueden unir para pasarle la culpa a la pandemia, para que no se lastimen entre sí. Pero tocaron un tema muy interesante. Qué delicado es cuando ustedes lo plantean desde una ciencia pura, como es la matemática, que es clave en el desarrollo, como ya lo sabemos, para otros procesos de formación superior. Que un muchacho llegó a décimo, y no pasó por noveno. O sea, lo peligroso, delicado de esto es un año con esa brecha tan profunda. Si ya teníamos problemas, ¿qué va a pasar? O sea, sabemos que fue la pandemia la que evidenció esto, aunque ya habían ciertas debilidades, pero hizo que en esta prueba y error, aprendizaje, que si Zoom, WhatsApp, no aprendí, me escapaba, la mamá no podía, no había internet, el año pasó y el año, en su mayoría, de acuerdo con los trabajos que tuvieron que haber presentado, se les dio por ganado, ¿no? Acorde al contexto. Pero la realidad es que no llegaron a décimo preparados con el noveno como tenían que rendir. Y ese rezago, ¿cómo ven ustedes eso? ¿Cuánto va a impactar eso hacia adelante? ¿Hay posibilidad de hacer un plan remedial cuando les piden llenar el hoyo de décimo más el de noveno? ¿Realmente estamos en posibilidad de eso? Ese es el gran reto que tenemos los docentes. Y es ahí donde realmente la preparación que tiene un docente se da, como quien dice, saca la casta, ¿verdad? Porque tiene que bailar con el rezago y además dar el contenido del nuevo año y del nuevo curso lectivo. Y ahí cae la responsabilidad, por ejemplo, nosotros en la Universidad de San Isidro Labrador, de enseñarle muy bien a nuestros educandos que van a ser profesores, ¿verdad? En cómo lidiar con esos aspectos y cómo darle esa fortaleza a un estudiante que tuvo ese gran rezago, porque ese gran rezago no la tuvieron única y exclusivamente los estudiantes de primaria, los estudiantes de secundaria, también lo tuvieron algunos estudiantes de universidad, porque hubo un momento en que la plataforma no servía y que inventámonos a Classroom y que esto y allá y al otro, ¿verdad? Y también ese rezago lo llevan. Y entonces es ahí el reto del docente actual. Como le digo, ahí es donde saca la casta, ¿verdad? Porque realmente el docente tiene que mediar y encontrar la solución de cómo cubrir esos baches. Por ejemplo, en matemática es bastante fuerte porque usted sabe muy bien que matemática es un ciclo, ¿verdad? En donde termina una cosa, inicia la otra y ahí sucesivamente. Y entonces, realmente no tenemos una fórmula mágica para decir, bueno, es que hay que hacer esto y esto y esto porque toda materia tiene sus implicaciones, pero sí realmente es ahí donde se ve el docente que tiene mediación pedagógica, que tiene didáctica y que tiene a la vez conocimiento de la materia. Ahora, hay que ser optimista, hay que generar propuestas generativas, pero
con esa realidad, ¿están realmente conscientes los padres de familia de esa brecha? ¿Están los estudiantes tan identificados con trabajos extraclase? ¿Qué se está haciendo para llenarla, delegando en ellos una cuota de compromiso? ¿Prevén algo no tan positivo en los resultados de finales de año? Ah, Bueno, en ese caso yo creo que ahí hay que tener en cuenta que el sistema de evaluación no dista mucho del sistema que aplicamos el año pasado. Entonces, los portillos seguirán abiertos y a nivel de notas, muy probablemente no haya mayor impacto, no se va a reflejar el impacto de ese vacío conceptual o ese vacío Ujú, de ujú, conocimientos a nivel de notas. Pero ya dijimos, las notas no necesariamente reflejan conocimientos, ¿verdad? ujú, En materias como matemática, donde la estructura es tipo de edificio que usted va construyendo sobre lo anterior, es difícil avanzar cuando usted tiene vacíos, pero hay que cumplir con la tarea, ¿verdad? Y uno hace el mejor esfuerzo tratando de fortalecer la base y ujú, construir un par de metros más, ¿verdad? ujú. Pero es difícil, tal vez algunas otras materias pues lo tendrán, digamos, relativamente más fácil por el tipo de conocimiento que se desarrolla, el tipo de habilidades que no dependen unas de otras, tal vez, estoy suponiendo, ¿verdad? En el caso, no sé, en estudios sociales, el año pasado yo tenía que ver historia de Costa Rica y este año veo historia mundial, entonces relativamente no habrá tanto problema. Pero en el caso de matemáticas sí, y más que impacto en las notas, yo me preocuparía por el impacto otra vez en el conocimiento cuando ya los que están en décimo estén en quinto y que Ujú, tengan entonces ya que enfrentarse a su último año y luego dar el salto a la universidad y lo difícil es definir hasta dónde va a llegar el impacto de este vacío eh, en el futuro, porque en algún momento estos estudiantes que están acá van a llegar a ser profesionales. ujú, Y si el año pasado copié las guías y este año que hay ujú. guías otra vez las vuelvo a copiar y me acostumbro a este ritmo o a este estilo de pasar sin aprender, a mí me preocupa el futuro de los profesionales, o sea, el futuro del país que va a estar en manos de profesionales que no han ido fortaleciendo su formación, sino Ujú. que han ido pasando sin ningún problema. Claro. Ahora voy a centrar la consulta en dos docentes que no necesariamente son los voceros de muchos miles de docentes, pero desde sus experiencias, ese vacío que empieza a estar ahí, a pesar de que se tiene que ir escalando, como ustedes dicen en matemática, progresivamente, aplican otras prácticas para buscar más bien, o otras técnicas para buscar la práctica de eso a la vida, para que vaya compensando a través de proyectos. ¿Qué se puede hacer para que lo lleven a otro contexto y genere aprendizaje, por ejemplo, a través de proyectos y no necesariamente a través de la parte sumativa? Si nos quedamos con la parte sumativa, quizás por más 100 que saque, puede ser que no sea tan bueno el 100. Pero ¿qué más está haciendo? ¿Qué, en su experiencia, qué están haciendo para llevar esto a la aplicación y que fortalezcan esas competencias? Bueno, de parte, digamos, de como docentes, tenemos que aplicar más problemas hacia la vida cotidiana. O sea, que la persona se sienta más identificado en un problema hacia el de la vida cotidiana. O sea, que ya no solo resolver el algoritmo, sino aplicarlo en la vida cotidiana. Y ese es el gran reto, porque esa construcción, ese huequito que dejó la pandemia, echémosle la culpa a la pandemia, como dijo usted ahora, realmente nos va a hacer que como docentes Ujú, tengamos que aplicar más contextualidad que algoritmo. ujú. Muy Tengamos que bien. aplicar más práctica y más Ujú, razonamiento, como le dije ahora, que simplemente encontrar un número, ¿ok? Que simplemente decir un número como tal, ¿verdad? Y entonces matemática se convierte en interacción, a lo que yo le, a lo que yo le llamo integración curricular. Ahora matemática tenemos que integrarla a todas las materias y ver, estudiar. El docente se tiene que poner a estudiar.
El docente se tiene que poner a capacitarse, a ver en qué libro puedo basarme, en qué libro de ciencias, en qué libro de español, buscar anexos con el idioma, buscar anexos con la ciencia y ponernos a aplicar. La responsabilidad más grande de estos muchachos que van a llegar a esto que está pasando no se va a ver ahora, sino se va a ver dentro de 3, 4 años cuando estos muchachos lleguen a la universidad. Y por eso es que las universidades ahorita, desde ya tienen que estar tomando previsiones en cómo hacer un nivelatorio, ¿verdad? Y cómo llegar. Más los Porque que ya no, estaban haciendo, de paso. malos que ya estaban haciendo, sí. Porque realmente lo que llega a la universidad va a llegar con mucho rezago. Por más esfuerzo que se haga en Ministerio de Educación Pública, por más esfuerzo que haga el padre de familia, siempre va a haber un breve rezago, ¿verdad? Y ese conocimiento, eso lo va a tener que asumir las universidades y aplicar, digamos, la carga académica para estos estudiantes va a ser un poco más fuerte porque van a tener que tener cursos de nivelación. Muy bien, vamos a continuar con los otros postulados que ustedes tienen, pero antes de eso una pregunta. Quizás subjetiva, porque no tenemos toda la evidencia o los datos, pero desde sus criterios, en escala de 1 a 10, donde 10 es el máximo, ¿cuál creen ustedes que pudo haber sido el aprovechamiento del año anterior de la población estudiantil, por ejemplo, en el caso de las matemáticas? ¿Cómo podrían ustedes evaluar esto con un número? 3. Yo iba a poner 4. Muy bien. Y ahí estamos hablando de un promedio que esconde puntos máximos y mínimos, ¿verdad? Porque a la hora de decir una nota para todos, yo estoy quitándole al que sí se esforzó para ponerle al que no se esforzó, ¿verdad? Tapo uno con el otro. Entonces, resulta hasta injusto poner una nota cuando uno sabe que hay estudiantes que se pusieron la camiseta y pues profesores que se pusieron la camiseta y que han sacado la tarea adelante. Pero también hay otros que no lo han hecho. Entonces uno tapa al otro, lo esconde y a nivel, digamos, de poder evaluar, digamos, un conocimiento o una habilidad, yo diría que sí es menos del 50%. Claro. Y en ese rango queda el 3 que puso Salomón. Y es precisamente porque entrando a lo de los roles nuevamente, el rol del estudiante no necesariamente lo asumió el estudiante, pudo haberlo asumido un tutor que hacía las guías y todo lo demás. Claro. Entonces ahí está ese problema. Y don Manuel, abonado a eso, de que por ejemplo, Rolando y mi persona trabajamos en colegios del área metropolitana, en donde por ejemplo los estudiantes, la gran mayoría de los estudiantes tienen recursos tecnológicos para poderse conectar a una lección Teams, pero si lo vemos a nivel de fuera de área metropolitana, hay un gran rezago. Muchos docentes tenían que ir a dejar los guías con sus propios vehículos a grandes distancias, ir a dejarle las guías a que los estudiantes las recogieran. Muchos no les llegaba la guía nunca. Muchos estudiantes llegaban única y exclusivamente el día que tenían que ir a recoger los alimentos. Entonces recibían los alimentos y junto con la guía y se iban. Goodbye, so long. No había ninguna mediación pedagógica por parte del docente. Y ahí sí hay un gran rezago. Por eso es que yo di 3, porque podríamos decir que 1 y 2 está dentro del rango del área metropolitana y que yo siento que aquí en el área metropolitana y en las cabeceras de cantón y en las cabeceras de provincia, pues realmente hubo una pues una fortaleza, pero fuera del área metropolitana, fuera en áreas rurales, realmente la educación decayó por completo, ¿verdad? Entonces ahí es Claro. donde tenemos el gran rezago. Qué interesante porque las realidades se enfrentan. No soy ministro de Educación ni pretendo estar en esos zapatos, pero qué datos tan interesantes para un país donde en medio de una historia, esto es parte de la historia, ahí sí, ahí entra la pandemia como fenómeno histórico que golpeó a la humanidad, pero qué gran propuesta, por ejemplo, para generar una gran alianza nacional de rescate a la calidad educativa, pensando en trabajar esa brecha, porque ustedes lo plantean en términos de una de las disciplinas, pero probablemente más o menos andan igual porque eso también involucra pues hábitos, recursos, todo lo mismo llevado a otro contexto, entonces creo que no puede andar muy lejos, atreviéndome a pensar ese porcentaje. Pero bueno, es un dato que ese dato al ser información se puede convertir en algo muy, muy rico para que alguien tome decisiones
y ojalá pueda salir alguna propuesta, una alianza nacional para rescatar esa calidad o trabajar, minimizar ese hoyo para trabajar esa brecha. Señores, el tiempo continúa y no quiero ser yo quien les limite de continuarlo con los 6 planteamientos, aunque ya pasamos el 5. Ya pasamos el 5, nos brincamos nada más. Un reto, enfrentar o disminuir el impacto en las relaciones interpersonales de los estudiantes y de los docentes que el aislamiento y el distanciamiento físico está provocando. Parte del problema de esta pandemia es que, primero, no estábamos acostumbrados a trabajar a distancia y la parte de la comunicación se ha venido a menos. Yo les mencionaba ahora, antes de ingresar, que los grupos que yo he estado recibiendo, tengo que sacarles las palabras con cuchara porque no se comunican. Se han acostumbrado a estar detrás de una pantalla con la cámara apagada, con el micrófono apagado, y ahí no hay interacción social. Entonces, a nivel psicológico, eso podría pasarnos la factura a futuro. Entonces, a nosotros nos parece que ese distanciamiento y ese aislamiento personal podría resultar muy perjudicial a futuro. En el caso de la experiencia personal, bueno, en el colegio donde yo trabajo, el servicio de psicología tuvo un aumento exponencial en los casos que estaba atendiendo. Normalmente, no sé, atendían 20 casos, digamos, al mes y ahora atendieron 5 veces esa cantidad. Y es precisamente porque ese aislamiento y esa interacción social, bueno, esa interacción familiar obligada ha generado roces y ha generado inconvenientes que obviamente sucumben o impactan el desarrollo académico de los estudiantes. Voy a hacer un salto a los siguientes temas y retomando parte de lo que usted nos preguntaba de qué estoy haciendo en mis clases fuera de tratar de tapar el hoyo. Yo creo que, bueno, al menos yo, eh, más que tratar de avanzar en contenidos, he tratado de avanzar precisamente en la parte de motivar al estudiante, de retomar su rol, o más bien de tomar por primera vez su rol activo y encargarse de cubrir parte de ese mismo hoyo, porque hemos llegado, y con esto abordo el punto número 4, que ahora es el 5 o fue el 6, eso no importa ya, estamos pensando en muchos casos que por tener clases virtuales, sesiones así como esta, una sesión sincrónica, ya esto sustituye la clase que yo tenía antes y que como estoy usando Zoom y estoy usando también mi tablet digitalizadora para que todo lo que yo escriba lo vean los estudiantes, ya con eso cubrí el problema pedagógico. Y en realidad, llenar de tecnología la educación sin un fin claro, sin una adaptación a mis estrategias pedagógicas, no es sano. Solamente decir que ya estoy implementando educación virtual y porque yo en vez de dictarles, ahora les mando un PDF o en vez de explicarles, les mando un video de Julio Profe o en realidad yo solamente estoy llenando, tecnificando la pedagogía. La lleno de tecnología, pero no hay ninguna adaptación pedagógica y eso vuelve a impactar a los estudiantes ya, digamos, rezagados en cuanto a sus conocimientos por el año pasado, que digamos que pasaron por noveno, pero dejaron todo en novel año atrás, ¿verdad? No se trajeron ningún conocimiento con ellos. Y entonces, si yo vengo a desarrollar contenidos únicamente por mi afán de cumplir un programa, no voy a lograr tapar esos hoyos. Entonces, más bien yo creo que conectando con el punto anterior, nosotros como docentes debemos hacer un esfuerzo por acercarnos a esos estudiantes para atender sus necesidades, digamos, de interacción social y de paso darnos cuenta por dónde tengo que empezar a tapar esos hoyos, porque puede que el estudiante no logre comunicar adecuadamente lo que aprendió, si es que aprendió algo, y, y yo esté entonces menospreciando el año pasado, y es simplemente un asunto de comunicación. Entonces, ese punto, el 4 o 5, tenía que ver con esa tecnificación y el descuido de la pedagogía, el descuido de la interacción social y del interés primordial del estudiante. Y hay que acotar que la educación virtual ingresó en nuestros hogares, o sea que ya realmente la privacidad del hogar, del docente, del mismo estudiante, ya no es la misma, ya estamos dentro del hogar, estamos dentro de ya la educación
ya entró, ya en un momento dado yo tengo la cámara encendida y pasó mi mamá, y está mi hermano jugando bolita Ladró y el todo lo demás, perro y y ladró el perro y todo lo demás, y también es muy complicado para el estudiante, porque si a veces era complicado en el aula y teníamos estudiantes dispersos en el aula, que pasaba una mosca y se la quedaba viendo, ahora en la casa con todos sus cositas, con su hermanito jugando, con su mamá haciendo oficio, con su papá trabajando, porque también los papás tuvieron que trabajar en la casa y muchos están trabajando en la casa y muchos papás ocupan el internet para poder llevarle sustento a su hogar y después darle chance al hijo para que se conectara y subió la factura, subió la factura de celular, subió la factura de electricidad. Quiero acotar una cosa, cuando hablé de evaluación, no quiere decir que los exámenes no son ideales para la evaluación virtual. Lo que estoy diciendo es que la manera de cómo pensábamos los exámenes ya no es la correcta. Ahora, tendríamos que buscar software importantes, bases de datos importantes, de ahí son los tecnológicos, los que manejan mucho lo de la informática, software muy buenos para hacer evaluaciones a nivel examen. Pero si pensamos en el examen como lo estábamos haciendo antes, de que el examen, pues le mandábamos la hojita y que resuelvan, y ese examen ya no nos sirve. Ese examen ya no nos sirve. Y sí quería hacer esa acotación porque creí importante decir, ok, hay formas de evaluar. Y yo creo que esa es el gran talón de Aquiles de la evaluación virtual, buscar la forma de evaluar, ¿verdad? Eso, pues realmente es claro. lo que tenemos que llegar. Ujú. Ahora, no estoy hoy defendiendo el 30% que ustedes le pasaron a los padres de familia, nada más que estoy trasladando un poco de inquietudes de que la señora está terminando la comida y dice, pero ¿qué hago? Primero, entre la disciplina, siéntese, ponga atención, y yo no entiendo y estoy cansado, yo no estoy para esto, dejé la escuela hace 20 años. ¿Hay procesos de sensibilización y acompañamiento a los padres de familia para que puedan entrar en esta dinámica? ¿Se están ofreciendo? Desde mi posición personal, yo estoy haciendo mi esfuerzo en eso. Y yo estoy atendiendo, de hecho, yo allá atendí a los padres de familia de mi grupo guía por aparte. Fue antes de que se programara la primera sesión virtual con padres, antes de que se ordenara que hay una reunión de padres de familia, ya yo inicié eso. Y yo tomé la iniciativa de tener mi grupo de WhatsApp y ahí yo atiendo a los papás cualquier consulta que tengan, sientan que están acompañados, porque yo necesito que ustedes estén tranquilos y sientan Ujú. la confianza de que estamos trabajando por ustedes y con ustedes para que esa confianza se le transmita a los estudiantes. Salomón al principio dijo, los actores principales son padres de familia, estudiantes y nosotros, y entre los tres tenemos que sacar la tarea. Entonces, eso sí recae mucho en la personalidad del docente, ¿verdad? Porque hasta cierto punto no está dentro de mi contrato laboral hacer eso. Ahí es donde entra la vocación y el deseo que cada quien tenga por hacer que esto funcione. Y, Yes. y para ya cerrar, porque ya veo el reloj, el último punto que nos faltaba mencionar era la percepción que la gente tiene de la educación virtual. La gente cree que no importa, de por sí, de con que pase está bien. De por sí uno nunca aprende nada en las clases virtuales, que no se conecte. Después con que mande la GTA que le hizo el primo, va a pasar. Yeah, Entonces se menosprecian los procesos Ujú. y ahí es donde estamos perdiendo también, porque al menospreciarlo le restamos tanta importancia que no importa, que compren la guía, que se la pasen, que no la presente. Ujú. y eso es Igual va a importante. pasar. Ujú. Y es importante decir que la responsabilidad no es solamente de la institución, porque mucha gente le echa la responsabilidad al Ministerio de Educación Pública del país, por ejemplo, en este caso Costa Rica, al Ajá. MEP. No es una sola responsabilidad del MEP, es una responsabilidad de todos. Realmente el MEP está aprendiendo, nosotros estamos aprendiendo, las instituciones están aprendiendo, esto de la educación virtual nos tomó a todos de improviso y no podemos echarle la culpa al MEP. Tenemos que Ujú. aportar ese granito de arena. Y yo sé que no está en nuestro contrato, pero si realmente nosotros tenemos vocación y estudiamos para esto, realmente
sí tenemos que aportar ese granito de arena más. Y muchas veces los padres de familia, los docentes y los mismos estudiantes le echamos la culpa a la institución. Y realmente, sea la institución que sea universidad, sea escuela, sea ministerios de educación pública, etcétera, no podemos echarle toda la responsabilidad. Ellos tienen parte de la responsabilidad, ellos nos tienen que mandar una guía, ellos nos tienen que dar unos lineamientos, sí, pero también está en prueba y error porque no todo está escrito. Y esto de la educación virtual realmente es un nuevo paradigma, una nueva metodología, digamos. Y entonces no podemos echarle toda la responsabilidad a una institución. Todos tenemos que hacer nuestro granito de arena. Por eso es que lo enfocamos en esos tres factores, familia, estudiante y docente, porque si le echamos la responsabilidad a la institución, realmente la institución no puede hacerse cargo de todo, ¿no? O sea, no tiene ninguna institución a nivel mundial tiene la capacidad de hacerse cargo de todo. Ocupa del docente, ocupa del padre de familia y ocupa del producto final que es el estudiante. Vamos a ver, un minuto más de sobregiro, pero creo que estamos en el margen. Un comentario que tengo por acá y 3 preguntas súper concretas para cerrar e irnos. Rosa Macís en Palmares dice, a mí me tocó el año pasado, estaba al cuidado de mis nietos y terminé ahí participando de las clases con mis nietos e interactuando con los docentes. Fue un reto para mí aprender sobre las clases virtuales. Es la percepción de una persona en su hogar, del mismo contexto en el que hablamos. 3 temas muy puntuales. Con respecto a que los estudiantes, es el GTA el que da la información para enviar el trabajo. ¿Hay algún compromiso moral, ético de que el padre de familia ponga una firma de que ese amarre emocional, el trabajo que estoy enviando corresponde a una elaboración honesta? ¿Hay algo que esos compromisos emocionales amarran? ¿No existen? Lo tiene cada padre de familia que siente un compromiso con la formación de su hijo. ¿No hay nada por escrito? No ¿No hay está nada por estipulado un escrito. código de ética que se haya divulgado? No, de hecho ahora hay un documento que sí está circulando y que los padres deben firmar cuando ellos deciden no enviar a los estudiantes a clase. De momento nosotros estamos atendiendo estudiantes y hay otros mitades de grupos que están quedando en la casa, pero igual se alternan y están llegando a la presencialidad paulatinamente, pero hay algunos que no están volviendo por decisión de sus padres. Y entonces, en ese caso, el padre de familia es el que debe asumir la responsabilidad de asegurarse que cumpla con las tareas, que cumpla con conectarse a los espacios virtuales, si es que se dan, y carga con la responsabilidad, pero es la primera vez, yo creo que se trata de implementar algo así, entonces hay que ver qué sale de eso. Yo sí rescato que no podemos echar a todos en un solo saco, y así como a la persona que acaba de participar con ese comentario estuvo ahí, formó parte de las clases, adquirió ese rol participativo, así habrán muchos. Lamentablemente no son todos, porque si todos lo hubiéramos hecho, sale algo mejor. Y cierro diciendo, no es la idea de echarle la culpa a alguien, es la idea de asumir cada quien la responsabilidad del granito de arena que puedo aportar. Ya lo pasado, pasado, no vamos a juzgar, no puedo, yo les digo a mis estudiantes, yo no los voy a juzgar, ustedes lo hicieron porque el sistema lo permitió. Ahora yo les A propongo que trabajar. este año lo hagan diferente y trabajen por remediar ese hueco que quedó ahí y asuman su responsabilidad si es que ustedes tienen un compromiso con su propia formación. Claro. 2 más y ahora sí nos vamos, ya no hay una tercera. Tengo 2 profesionales de la enseñanza de la matemática. Con todo el respeto, ustedes saben lo que socialmente se percibe, el terror, el temor, prejuicios, creencias limitantes, yo no sirvo, y eso ha hecho que en algún momento la gente tenga un concepto equivocado en algunos casos porque pues no buscan los métodos y la forma de realmente de estudiar o lo que ya ustedes saben que sucede. En el caso de la matemática, ¿ha alejado más o se ha incrementado esa percepción por la interacción virtual más que presencial? Antes en clases preguntaba 20 veces, había otro tipo de interacción. ¿Ven un impacto en el caso de matemática hacia esa percepción? Yo espero que no. Yo espero que no haya más impacto, más bien que se minimice, que los docentes de matemáticas se involucren más en utilizar recursos tecnológicos, que pierdan ese paradigma. Rolando y yo hemos hecho más de 800 talleres a nivel de enseñanza del uso de un recurso tecnológico como la calculadora, como GeoGebra, etcétera, Ajá. y realmente hemos visto el cambio en el docente de matemáticas. Pero en la Realmente población, en el en estudiante.
En el estudiante siempre hay un poquito de temor, pero yo creo que sí hay más empatía con los docentes de matemática ahora que antes, porque el docente de matemática ahora es más abierto, siento yo, y realmente siento que el cambio que ha hecho los docentes de matemáticas en empaparse un poquito más, siempre hay un poquito de resistencia, es una materia como que genera miedo, pero yo siempre le digo a mis estudiantes, matemática no es tener cerebro de oro, sino es ganas de sentarse a repasar y hacer y hacer y hacer. Y entonces ahí se va perdiendo el miedo. Era algo como contextual, algo de la época, pero ya poco a poco se ha ido rompiendo ese paradigma. Incluso si usted lo ve, muchas universidades ahora ya tienen mucho profesional que quiere estudiar enseñanza de la matemática porque le gusta. Entonces es importante eso. Muy bien. Con esta sí nos vamos. Entre lo que han vivido en el año anterior, en los principios de este año y los temas que hemos hablado hoy, una frase de cierre del aprendizaje que han tenido o con qué se quedan ustedes. Yo mencioné anteriormente que la pandemia nos empujó en un barranco. Yo diría, no hemos tocado el suelo, todavía tenemos chance de aprender a volar. Depende de cada quien si cierra los bracitos y se deja caer en pelota, como cuando estamos jugando en la piscina, o abre los brazos y las piernas y trata de patalear y planear por lo menos para no llevarnos un impacto tan fuerte. Mi frase sería muy sencilla. Somos educadores y estamos hechos para crear profesionales. Y nosotros somos los que vamos a dar ese impacto a las nuevas poblaciones. O sea que el reto es de nosotros. Muy bien, pues yo creo que ya sonó la campana, ¿no? Ya está anunciando la salida, entonces, pues muchas gracias. Gracias a la universidad, a la UISIL, por permitirnos generar este espacio a través de tecnología, llegar a Costa Rica, México, otros lugares y así a través de otras redes en que sé que se está compartiendo, pero también pasé un rato muy ameno, un rato muy agradable hablando con dos grandes profesionales en la enseñanza de la matemática, pero creo que antes de eso, con dos grandes seres humanos que tienen conciencia plena de lo que significa la labor docente desde el servicio y la vocación, esa pasión, porque todo lo demás es secundario si no está este elemento inicial. Y escucharlo de boca de ustedes con el compromiso en que lo están viviendo, tanto haciendo conciencia como haciendo aportes, pues ojalá que muchas personas asumamos esos compromisos que ustedes hoy plantean y también pues felicitar a la universidad que tiene docentes tan destacados y comprometidos como ustedes. Así que ahora sí nos vamos, buenas noches, un fuerte saludo hasta, ¿dónde están? ¿En San José? ¿En Pérez? Alajuela. Yo en San José. En San José, muy bien. San José, y al compañero que está en Pérez Celedón también apoyándonos acá y bueno, muchas bendiciones y que pasen buenas noches, gracias a la gente que ha estado acompañándonos. Un saludo a don Carlos, a nuestro rector de la universidad y a mucha gente que nos acompañó también desde Panamá, desde México y de República Dominicana y de Venezuela. Muchísimas gracias. Gracias. Puedo nada más decirle feliz cumpleaños al compañero de Haití que está atrás de cámaras y nos ha ayudado y nadie lo ha visto ahí. Luisito, tengo entendido que se llama. Luisito. Entonces, feliz cumpleaños a Luis. Muy bien. Que tenga una bonita noche. Muy bien. Gracias. Buenas noches. Hasta luego.